Bien, aquí vamos a iniciar con el tema de química, con la asignatura de química. Es una de las ciencias centrales de nivel bachillerato. A veces entenderla cuesta un poco de trabajo. Em, por ahí muchos dicen que la química em, es una ciencia que prácticamente es aprender un nuevo idioma porque tiene sus propios términos, símbolos, estructura para ir concatenando cada idea que después se necesita para construir una idea mayor. Entonces vamos a hacer lo posible para que este curso intensivo sea lo más claro que se pueda y que no represente mucha carga de trabajo, porque pues entendemos que también están enfrentando otras materias. Entonces, pues bueno, vamos a darle a este primer tema de la química como ciencia central, que es justamente la interdisciplinaridad, el carácter de interdisciplinaridad que tiene la química. La química es considerada por muchos como la ciencia central, justamente porque todo retorna a ella y todo vuelve a ella. Eh, la química es un, una ciencia cuyo principal objetivo es entender y estudiar a la materia. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tiene un muy vasto objeto de estudio. De ahí que es necesario que constantemente se apoye de otras ciencias, de otras disciplinas, incluso que construya con ellas eh, subramas, ya sea de aquella o de esta ciencia, y que puedan con ellas juntas contribuir a que algún área del conocimiento humano se haga mucho más fácil, mucho más clara y que tenga un lenguaje muy especializado para que se pueda seguir avanzando. Así que bueno, comencemos primero con la relación que guarda la química con otras ciencias. Recuerden, ¿por qué se le conoce como ciencia central? Así le llaman Brown, Limay en una obra que es muy famosa. Y bueno, pues es porque se meten realmente todos los ámbitos de la humanidad. Todas las disciplinas llegan, para bien o para mal, a tocar a la química, ¿sale? Ahora, como su interdisciplinaridad, perdón, es algo relevante, pues hay que ir viendo un poquito de cada área. ¿Cómo se relaciona con la biología? Bueno, la bioquímica, comencemos y partamos de ahí. Es la química de la vida, es la química de los seres vivos. Cuando dejas de ver los elementos en una tabla periódica y los comienzas a ver ya organizados dentro de un ser vivo, pues entramos al terreno de la bioquímica. Aquí la regla es entender que todo ser vivo es un equilibrio químico, ¿sale? La bioquímica estudia las estructuras, las reacciones, la transformación que ocurre dentro de los procesos biológicos, dentro de los organismos. Am, Seguramente ustedes en el bachillerato estudiaron a las biomoléculas, el carbón, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Son elementos de la tabla periódica que configuran a las biomoléculas. Estas biomoléculas, recordarán ustedes, son los carbohidratos, aquellos que nos dan energía inmediata, lípidos, que normalmente son energía de reserva o el constituyente fundamental de las membranas, proteínas, que son unas sustancias orgánicas que nos aportan una cantidad muy importante de funciones en el cuerpo, de todo ser vivo. Y pues también existen los ácidos nucleicos, ¿no? Eh, Partiendo desde el ADN, el ARN y otros nucleótidos que tienen otros papeles, como señalizadores o bien como, eh, pues sí, como con otros propósitos, energéticos incluso. Ujú. Eh, Aquí es en donde, por ejemplo, se abordaría el ciclo de Krebs, la glucólisis, varias conocidas como rutas metabólicas están dentro del terreno de la bioquímica. Ujú. Recuerda que son cadenas de reacciones donde ciertas proteínas justamente
llamadas enzimas, actúan para catalizar, es decir, facilitar un proceso dentro de los seres vivos. ¿Sale? ¿Por qué se relaciona con la física? Bueno, entramos al terreno de la físico-química. La química nos dice propiamente qué reacciona con qué, pero la física nos explicaría el por qué reacciona de esa manera, por qué pasa como pasa. La físico-química entonces es un puente para entender de entrada el comportamiento que tiene la materia, los átomos, y asociarlos con las leyes que rigen al universo estudiadas en la física. ¿Sale? La físico-química entonces estudiaría los principios físicos que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos. ¿Sale? Por ejemplo, si han escuchado que una reacción es exotérmica, o sea, libera calor, o endotérmica, que absorbe calor, eso se estudiaría aquí en la físico-química. También qué tan rápido ocurre una reacción, dependiendo de diferentes factores, y cómo le afecta a una reacción química la temperatura y la presión. ¿Sale? Ahí hablaremos de la cinética de partículas, de la cinética química, estaría dentro de este terreno. Los estados de la materia, los cambios de fase, el equilibrio químico, no se entenderían si no tuviéramos esta rama. ¿Sale? Bien, con respecto a la medicina, pues también tenemos una amplia variedad de aplicaciones de la química y no sería la medicina como lo es ahora si no tuviéramos la contribución de la ciencia química. Es aquí, como dirían por ahí, la medicina moderna no existiría sin la comprensión del proceso químico. Aquí se estudia el diseño, la síntesis, la fabricación y el mecanismo de acción de diferentes compuestos químicos que los seres humanos hemos formado para enfrentar distintos padecimientos. La famosa terapéutica, la farmacología, ¿sale? Los medicamentos, recuerden ustedes que son moléculas diseñadas con una estructura geométrica muy específica que les permita encajar con los receptores de las células de nuestro cuerpo, una especie como de llave uniéndose a una cerradura. Y bueno, hay también otras aplicaciones, no sé, por ejemplo, la química clínica, analizar la sangre, revisar en una muestra de un paciente su glucosa, el nivel de urea, creatinina, electrolitos muy importantes como sodio, como potasio. Esto finalmente es un laboratorio que permite contribuir a la calidad de vida de la gente. ¿Sale? Bien, también tenemos a la química con un enfoque ecológico. Esto se ha dado incluso con más fuerza en las últimas décadas. Afortunadamente estamos haciendo un nivel de conciencia mayor con respecto a cómo los humanos estamos afectando nuestro medio ambiente. Y bueno, pues la química ambiental o el enfoque ecológico de la química eh, nos permite entender pues que la química no solo sirve para crear cosas, sino cómo estas cosas que creamos afectan al planeta. ¿Qué estudia entonces el enfoque ecológico o la química ambiental? Bueno, pues aquí estudiamos procesos químicos que ocurren en el medio ambiente, en el agua, en el suelo, en la atmósfera y pues evidentemente el impacto que tiene la actividad de los seres humanos sobre estos ambientes. Aquí estudiaremos, por ejemplo, la contaminación atmosférica, reacciones que provocan la lluvia ácida, ya saben, la formación de por ahí ácido nítrico y ácido sulfúrico a partir de gases de la industria, o el efecto invernadero, ¿sale? Ahí donde se involucran el dióxido de carbono y el metano principalmente. También el enfoque ecológico nos permite dar luz sobre los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el del nitrógeno, cómo se reciclan constantemente estos elementos en nuestro planeta para que puedan ocurrir, pues ahora sí que todos los eventos que conocemos que ocurren aquí, ¿sale? Tenemos acá la geoquímica y la astroquímica. Bien, hablar de la geoquímica, pues es estudiar
la corteza terrestre, volcanes, em, cómo se forman los minerales. La geoquímica nos permite estudiarlo. Aquí se estudia la abundancia, distribución de los elementos químicos en rocas, minerales, suelo y pues en el agua de todo el planeta. También aquí se estudian las composiciones de diferentes minerales que podemos encontrar, silicatos principalmente, cómo se cristalizan los minerales, cómo la presión y la temperatura de la Tierra altera la estructura molecular de las rocas. Es un proceso conocido como metamorfismo, ¿sale? Y bueno, eso entra en este terreno. Tenemos a la astroquímica, muy interesante desde muchos puntos de vista. Es ahora sí que la tabla periódica, pero estudiada fuera de la Tierra, extratierra. La materia, pues obviamente ocupa un lugar en el universo. Entonces, a la astroquímica le interesaría estudiar la composición química de estrellas, de planetas, de cometas y, pues, en resumen, del espacio, ¿no? Del espacio interestelar. Aquí, para fines más terrenales o para fines más cercanos a nosotros, podemos pensar en una contribución de la astroquímica con la espectroscopía. Ujú. ¿De qué están hechas las estrellas? Si no podemos ir. ¿Por qué los elementos químicos al calentarse emiten una especie de huella, una especie de espectro, ¿sale? Un espectro de emisión que emite una luz característica. Y así nosotros podemos describir o entender de qué están compuestos objetos que están muy lejos de nosotros. Esa técnica de espectroscopía fue la que se utilizó para poder descubrir que el Sol tiene helio, ¿no? Bueno, tenemos también a la arqueología. Em, Aquí normalmente los arqueólogos pues no solamente van a usar sus instrumentos para desenterrar materiales o restos de otros momentos de la vida, también usan reactivos y permiten que estos reactivos al interactuar con los restos que encuentran pues puedan darles más información sobre el mundo que ya no está. ¿Qué se estudia aquí? Pues bueno, cómo se aplican técnicas químicas para datar objetos, huesos, para autenticar diferentes fósiles, para analizar artefactos, restos orgánicos, monumentos antiguos, ¿sale? Aquí toma mucha relevancia el famoso carbono 14, que es un isótopo radioactivo del carbono, para determinar la edad de los fósiles, restos orgánicos basándose en el tiempo de vida media del isótopo radioactivo. Y bueno, pues también es importante la técnica de la espectrometría de masas para saber el origen de los metales en las armas o en monedas antiguas. Así que bueno, la arqueología es un aliado muy importante de la química y a su vez la química es un aliado importante de la arqueología. Luego tenemos a la matemática finalmente. Las matemáticas pues finalmente nos dan el lenguaje cuantitativo de la química. Ujú. Las matemáticas son la herramienta que se utiliza para que la química no solamente se quede en ser descriptiva, que solo em, em, se quede en enumerar características de la materia, no, sino que también tenga un rigor de exactitud matemático. Am, Varios autores en el área de la química señalan que la química sin la matemática pues fuera pura teoría especulativa, ¿no? Aquí el terreno de la matemática mezclado con la química es en donde se proporcionan o prestan su apoyo a álgebra, estadística, cálculo para modelar, por ejemplo, diferentes moléculas, medir relaciones de masa, energía, volumen de una reacción química. Seguramente han escuchado un concepto de la química llamado estequiometría, basado en lo que nos dejaron hace mucho tiempo, particularmente
químico Lavoisier, ¿sale? Sobre la ley de conservación de la masa, el balanceo de ecuaciones por tanteo o por método redox, el concepto de mol, que toma forma matemática a partir del número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas, átomos, lo que ustedes quieran. El cálculo de concentraciones como la molaridad, las leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, no tendrían sentido si no estuviéramos ayudándonos de la rama de las matemáticas. Bien, así es como la química se relaciona con otras ciencias y esa es la razón por la que le llamamos la ciencia central. Esperemos que hayamos entendido muy bien esto. Es el punto de partida para ir analizando a la química en general. ¿Sale? Entonces, continuamos con la siguiente lección enseguida.